Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos. Qué pena, como que había un problema en la sala y no podíamos entrar. No sé si a mí me pasaba solamente y estaba como esperando a que se me pudiera dar acceso. Un saludo cordial a todos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para hoy en la noche? ¿Estamos preparados para una clase más de aprendizaje? Ok, ok, bien. Ok, el tiempo se nos va volando. Yo creo que lo hemos demostrado en cada clase. Se nos ha ido el tiempo, pues, muy rápido, así que vamos a aprovecharlo al máximo, ¿ok? Ya les voy aquí a estar compartiendo la pantalla para dar inicio en el día de hoy. ¿Ok? Eh, para los que se conectaron el día sábado, alcanzamos a hacer un conjunto de actividades que, pues, son importantes y es importante, pues, que comencemos a considerar lo que estamos haciendo. En el marco del desarrollo de una investigación cualitativa, nosotros hemos emprendido el viaje de acompañarnos o de apoyarnos en la inteligencia artificial generativa. Hemos estado trabajando con ChatGPT, eh, algunas personas, otros lo están haciendo con Perplexity, con Gemini, con Copilot, y he sido muy enfático en decir que me gusta enseñar más técnica que tecnología, por lo cual, si les funciona otra herramienta, genial, no hay problema. Si mientras que les podamos estar contribuyendo a su trabajo, no hay problema. Lo primero que hicimos fue darle una perspectiva tanto epistemológica como metodológica a la investigación. Comprendimos la epistemología de lo cualitativo, hablamos que las investigaciones cualitativas son dialógicas, son holísticas, son inductivas, se centran en abordar aspectos que el positivismo dejó por fuera, como los aspectos metafísicos, como las percepciones, los imaginarios, los sistemas de creencias, los temores, las transformaciones sociales, las movilizaciones de los estados de conciencia, cuestiones que no se podían analizar en un paradigma empírico analítico, comenzaron a resurgir desde una cosmovisión diferente del conocimiento, desde lo cual lo primero que comenzamos a hacer, y aquí voy a ver, es alimentar la inteligencia artificial dándole una perspectiva, entrenándola progresivamente a que se casara con una postura epistemológica, a que se casara con un diseño metodológico, con un paradigma. Utilizamos las preguntas de Guba para entrenar a la inteligencia artificial y progresivamente ir evaluando las respuestas de ella que nos permitieran sentirnos seguros de que la inteligencia artificial está reconociendo los patrones epistemológicos del conocimiento. Por eso soy un escéptico de las inteligencias artificiales como Aitor, como Jenny, que se venden como esa inteligencia artificial que con un prompt te construyen toda la tesis. La función que tenemos nosotros es de estar alimentando constantemente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pues nos ayudará en el procesamiento de la información, ¿sí? Y en una respuesta especializada y técnica, lo cual se nos devolverá. Y nosotros entonces asumimos la posición de retroalimentación, de comenzar a juzgar si esa respuesta aplica o no aplica para lo que estamos nosotros desarrollando. ¿Ok? De aquí le pedimos a la inteligencia artificial que hiciera un análisis. Ahora vamos a mostrar cómo fue que nos los hizo. Y el sábado estuvimos haciendo la descripción del problema. Vamos a ver cómo se ve esto en la IA. ¿Sí? Entonces comenzamos dándole una perspectiva a la inteligencia artificial. Le decíamos que eres un experto en investigación cualitativa, dándole la perspectiva epistemológica, inductivo, humanista, dialógico, holístico, endógeno, reflexivo. Le dábamos la postura epistemológica, pero también
le decíamos que era experto en constructivismo, en investigación interpretativa, en investigación fenomenológica. Terminado esto, asumíamos un contexto preliminar. Soy investigador colectivo y deseo hacer una investigación fenomenológica. Aquí le estoy diciendo el diseño de la investigación que quiero. Quiero que sea de tipo fenomenológica, considerando un contexto donde se aborda un conjunto de sistemas de creencias que imposibilitan en el sector de la salud a los médicos brindar un servicio médico humanizante y humanizador. ¿Sí? Este proyecto se hace en el marco de mi formación doctoral en ciencias humanas. Considerando lo anterior, construye una matriz, aquí programábamos con GUBA, y que respondiera a las preguntas epistemológicas de GUBA. Y le damos orientación sobre la matriz que queríamos. Aquí la inteligencia artificial procesa la información y nos las presenta considerando tanto lo quali, lo interpretativo y lo fenomenológico. De encontrar un error, nosotros debíamos haber intervenido ese error. ¿Ok? Comenzamos semana y por eso es que estoy haciendo esta retroalimentación. Validamos, leímos, nos dimos cuenta que estaba muy acertado, que era coherente y nosotros le dimos el visto bueno. Seguimos, considerando la postura cualitativa, es decir, considerando la postura epistemológica y metodológica, le pedimos que construyera las fases de investigación asociadas a la fenomenología. Ustedes, ya lo hemos dicho, ustedes lo pueden adaptar al proyecto que ustedes quieran, al método etnográfico, al sociocrítico, a la teoría fundamentada, a lo que ustedes quieran. Él nos da la fase. Estamos enseñándole a sistematizar a la inteligencia artificial. Fases. Nos da exploración y comprensión inicial, inmersión en la experiencia vivida, reducción y análisis interpretativo y síntesis y teorización reflexiva. El siguiente, que era la alimentación, le damos el contexto, creamos un documento y en ese documento buscamos información en internet sobre la clínica, en este caso la clínica IMAT, y le decíamos, considerando el contexto de la clínica IMAT de Montería, archivo adjunto, y que al ser una clínica con servicios médicos de alta complejidad, tanto oncológicos como cardiovasculares, integra un número significativo de especialistas. Dábamos una cifra. A pesar que su horizonte organizacional apunta a servicios de calidad y humanos, se aprecia en la praxis de algunos médicos una dinámica de asistencia alejada de los principios de un trato humano en el servicio de la salud. Aquí le estamos dándole el contexto. Fue el PROM más largo que hicimos. ¿Sí? Un PROM completamente contextual. Pero llegó el momento en el que le decíamos, considerando el contexto que planteábamos, usted va a poner su contexto, crea una matriz con categorías problemáticas preliminares para el estudio fenomenológico. Entonces, lo que estábamos haciendo aquí era analizar, romper el todo en partes para poder entonces hacer una descripción. Sin el análisis, sin la observación no hay análisis. Y sin el análisis no hay descripción. Y eso se lo estamos enseñando a la inteligencia artificial. Aquí me entrega el análisis. Entonces me dice, hombre, hay una categoría en el problema que tú estás presentando. Uno, la deshumanización del servicio de la salud. Dos, la sobrecarga laboral. Tres, el sistema de creencia. Cuatro, los imaginarios y medios de los pacientes. Cinco, la deficiencia de la comunicación médico-paciente. Y aquí me dice la definición teórica, algunos autores, la cita según norma APA y las dimensiones que yo puedo considerar como la empatía, la comunicación. ¿Ok? Después, ¿qué hacíamos? Le entregamos información a la inteligencia artificial. Le entregamos una matriz de voces. ¿Sí? Esto lo hicimos el día sábado. Vamos a buscar aquí. Aquí está la matriz de voces. Y en esta matriz de voces, considerando la sistematización que hicimos, veíamos unos testimonios. Por ejemplo, pacientes. A veces siento que soy solo un número en el sistema, no me siento escuchado, como si solo fuera un caso más, la atención parecía fría y mecánica, no hay empatía. Y comenzaron a presentarme unas voces, unos discursos de la población. ¿Okay? Recuerden que esto lo creamos en clase, pero hacíamos la salvedad que esto es algo que no deberíamos hacer, que esas voces tienen que surgir de manera real
del ámbito de la investigación que estamos desarrollando, ¿sí? Y no por moral solamente, ni por ética, sino técnicamente hablando, pueden haber muchos errores con información creada artificialmente. Nos interesa que esa información sea real, sea extraída cualitativamente. Ahora, con esto no quiero decir que no utilicemos inteligencia artificial, porque, por ejemplo, permítanme decirles algo. Por ejemplo, yo tengo en tengo una reunión virtual y de esa reunión virtual sale una traducción, ¿cierto? ¿Sí? Sale una traducción. Por ejemplo, vamos para ver si aquí tengo algunas traducciones hechas. Vamos para ver aquí si alcanzo a ver. Vamos a ver aquí, investigación de print. Y aquí tengo traducciones. Por aquí no tengo. ¿Sí? Pero aquí tengo un audio que tiene una duración de una hora, un audio de una hora. ¿Sí? Ese audio de una hora, y aquí les quiero enseñar esto. Si ustedes abren Word y le dan aquí donde dice inicio, en Word, sobre todo en Office 360, le digo inicio, y donde dice dictar, aquí donde dice dictar en inicio, dictar, le digo transcribir, puedo cargar el audio. Voy a cargar un audio, en este caso, este tiene 18 18 minutos, así que está bien. Eh, es un poquito más corto, él está cargando el audio, puede demorarse un poquito. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un audio porque tienen una grabadora o porque estaban en línea y grabaron por Zoom o grabaron por Microsoft Teams o por Google Meet y tienen el acceso al audio, lo pueden cargar en Word, en la opción transcribir de Word, y él les va a dar la oportunidad de tener todo ese texto. Y ese texto se lo puedo literalmente adjuntar a la inteligencia artificial y darle unos patrones. Es decir, pues, considerando estas categorías preliminares de mi problema, yo puedo crear un prompt diciéndole, identifica, hazme una matriz con las voces que se extraigan de este texto, ¿sí? De esta grabación o de este documento que te estoy dando, extrae las voces y me las categorizas según, mire, aquí tengo precisamente orador uno, aquí me están identificados. Venga, como esto fue una conferencia que di, aparece orador uno, pero él distingue las voces. Mira, aquí aparece que orador 2, orador 3, que son precisamente otro tipo de personas que han intervenido, ¿vale? Puedo decirle agregar al documento con los oradores y las marcas de tiempo. Agregarlo todo. Y aquí tengo un documento de texto. Vamos a ver. Antes, hace 10 años atrás o 5 años atrás, nos tocaba pagarle a alguien para que se escuchara todos los audios y nos los transcribiera. Ah, si tuviéramos tiempo nosotros, podíamos nosotros de alguna manera. Este audio, ¿sí? Que son con voces, yo podría decirle, hombre, orador uno es fulanito de tal, orador 2 es tal, puedo darle los nombres y le puedo decirle que me llene la matriz. Recordemos que esta matriz la hicimos en clases pasadas, que es una matriz de análisis de las voces con respecto a las categorías preliminares del problema. Una matriz muy sencilla donde tengo las categorías preliminares y los actores. Y cómo, considerando las categorías, aparecen las voces. ¿Ok? Entonces, con esto quiero motivarlos a que podemos apoyarnos con inteligencia artificial, pero que la información sea la más real posible. Eso va a ser una marca significativa para la investigación. ¿Ok? Porfa, me comentan si hasta aquí este servidor se ha hecho entender. ¿Sí?
Dice, buenas noches, profesor. Para el caso de una investigación multipropósito y una investigación mixta, ¿cómo plantearemos el enfoque, paradigma y tipo de investigación en el PRO? Eso lo voy a plantear ahora con respecto a la investigación mixta. La investigación multipropósito tendría que preguntarte, Germán, para ti o desde qué perspectiva plantea lo de una investigación multipropósito, porque no estoy muy familiarizado con ese término. ¿Ok? Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar acá. Volviendo al chat, comenzamos a hacer los primeros indicios de la descripción del problema. Entonces, aquí le presentaba la voz y se considerando la postura epistemológica cualitativa constructivista, el paradigma interpretativo y un tipo de investigación fenomenológica, crea un título creativo y coherente con el tipo de estudio para la descripción del problema asociado al contexto y fenómeno problemático. Seguidamente, en un discurso presenta en 3 párrafos el contexto programacional, en este caso la clínica IMAT, resaltando aspectos que sean relevantes al fenómeno a investigar. ¿Sí? Seguidamente, enterarme considerando las categorías problemáticas, apartados en los que se describen el fenómeno problema del contexto dialógico. Esto fue lo que hicimos. Y aquí me presentó precisamente una descripción del contexto poblacional. La clase pasada veíamos que las descripciones de los problemas tenían que ser inductivos. Profe, va muy rápido. Lo que estoy haciendo ahora es un resumen de todo lo que hemos dado. Por eso mi velocidad, porque es importante que encajemos con lo que hemos venido dando para poder seguir lo que venimos dando. ¿Ok? Entonces, una recomendación no es una camisa de fuerza. La mayoría de las investigaciones cualitativas deberían, epistemológicamente hablando, ser inductivas. Pero en las culturas investigativas nos encontramos, por ejemplo, si ustedes revisan mi tesis de maestría, van a encontrar que aunque mi investigación es cualitativa, yo hago una descripción deductiva. Comienzo de lo general y termino aterrizándome en lo específico. ¿Por qué razón? Uno, porque yo vengo de ciencias exactas y yo venía con un pensamiento muy empírico. Y eso pues influía muchísimo, eso influía demasiado en cómo yo estaba analizando en ese momento la investigación. ¿Cuál? Dos, tenía en cierta medida una influencia muy samperiana, ¿sí? Venía todavía como de alguna manera una formación en gran medida basada en Sampieri y digamos que no tenía una comprensión profunda en términos epistemológicos. Con esto no quiero decir que Sampieri sea un mal autor. De hecho, mi respeto y mi admiración para Sampieri y todo lo que ha logrado hacer desde la revisión bibliográfica y desde la compilación teórica en aspectos metodológicos. Pero llega el momento en el que definitivamente nosotros tenemos que comenzar a tomar distancia de autores de revisión y comenzar a abordar autores propiamente, ¿sí? De algunos enfoques. Por ejemplo, si voy a hacer investigación acción participativa, pues me voy a Falgorda, me voy a Habermas, me voy a Martínez Migueles en cierta medida, me apoyo un poco de Murcian Florian, de autores que quizás de pronto vienen no con una cantidad de información metodológica, sino que han hecho ciencia cualitativa, han tenido una vida de trayectoria en cierta cosmovisión epistemológica. Eso nos abre los horizontes y nos permite comprender a mayor profundidad cómo podríamos aplicar el método científico cualitativo en este tipo de investigación. Así que una recomendación muy buena es que podamos ser inductivos. Partamos de lo particular. Entonces comienza diciendo la inteligencia artificial. La Clínica IMAD, ubicada en Montería, Colombia, se ha consolidado como una institución líder en atención médica de alta complejidad, especialmente en el área de oncología, cardiología
fundada en el 2003. Perfecto. Aquí comienza a presentarme un conjunto de cosas. Recuerdo que el sábado le pedí que me corrigiera esto porque no me estaba poniendo las voces. Así que eh, le hice una corrección. Vamos a ver, si aquí aparece. Dice, incluye citas textuales narrativas de las voces. Y aquí me hizo esa corrección. Aquí ya comenzaron a aparecer las narrativas. Y esto es importante. Vamos. Pero aquí solamente he hecho la presentación de la descripción del problema. ¿Sí? Y aquí comenzamos, obviamente, a ver la deshumanización del servicio médico. Entonces, ¿esto que he hecho como una estructuración. Ahora, vamos a pulir la descripción del problema. En el material de apoyo que yo les mandé a ustedes, ¿sí? Que van a encontrar en la SIL, van a encontrar este archivito. En este archivo que está en la raíz, que se llama plantilla norma APA, se van a encontrar una plantilla creada por el profesor Fernando, ahora se me olvidó el nombre, Fernando Mar Archiniega, se me había olvidado. ¿Sí? Él ha creado un formato en Word retroalimentado con las normas APA séptima edición, lo cual ayuda demasiado a poder pues, trabajar con las normas APA. Ya tiene ahí como la estructura bien bonita. Ok, entonces vámonos al capítulo número 1, que vendría siendo la de la descripción del problema. Aquí está el capítulo 1. Y vamos a ir tejiendo lo que la inteligencia artificial nos va dando. Y vamos haciendo subsanación también, que es algo que nos interesa hacer ahora. Primero, voy a cerrar esto. Vamos a traernos el título de manera inicial. Aquí le damos sistema de creencia y humanización. Eh, Les contaba el sábado que este título no me había gustado, así que me lo voy a llevar, pero lo voy a retroalimentar. Voy a ponerlo aquí. Vamos a ver aquí. No, vamos a pegar acá. Vamos a poner aquí, llamémosle aquí entretejido problemático del sistema de creencia y la humanización de la práctica médica. Vamos a ponerla así, este título. Vamos a cambiar. Aquí tengo en inglés y todo me sale como errado. Vale. ¿Ok? Y aquí vamos a ver. Entonces, vamos, aquí me está pidiendo una tilde, se la pongo y vamos a poner el texto. Voy a copiar y pegar el texto que me entrega. ¿Sí? Vamos a pegarlo progresivamente. Esto lo voy a hacer progresivamente. ¿Sí? Ok, perfecto. Aquí aplico la norma. Recordemos la sangría inglesa de 1.2, si no estoy mal. Y ahí vamos, según las normas. Vale. Sabemos, y esto se lo expliqué el segundo día de clase, pueden revisar las clases, que una cosa es plagio y otra cosa son patrones semánticos.
Aquí en los patrones semánticos, en Kitball, puedo verificar cómo están nuestros patrones semánticos. ¿Sí? O sea, copiar aquí y analizo y me detecta un 84% de probabilidad hecho con inteligencia artificial. De hecho, me sorprende que no tenga el 100%, pero quizás porque hay voces que quizás de pronto allí rompen el patrón semántico. Pero bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una humanización, valga la redundancia, humana y no artificial, porque ahora hay humanización artificial. Hay plataformas que venden o que prometen más bien el humanizar por nosotros. Pero ya yo en otra clase anterior, les estuve comentando que no les recomiendo para nada eso. Así que lo que hacemos es leer y comenzar a humanizar nosotros. Por ejemplo, dice, la clínica IMAT ubicada en Montería, ¿sí? Entonces ya uno aquí comienza, es más que parafrasear, no es simplemente parafrasear a la inteligencia artificial, es redactar con la inteligencia artificial. No me gustó esa entrada de que la clínica IMAT. Entonces dice, vale, entonces dice, vamos a decir, en el marco, ¿sí? De las motivaciones en ciencias humanas se considera como contexto, ¿sí? Como contexto, eh, como contexto significativo digo, de observación y problematización a la clínica IMAC de la ciudad de Montería, de la ciudad de Montería, sí, de la ciudad de Montería, ubicada en el noreste de Colombia. Punto. Sí, atención. Se ha consolidado como una institución líder. Sí. El IMAP, aquí vamos a poner aquí, el IMAP, para que de ahora en adelante le llamemos así. El IMAP se ha consolidado, eh, el IMAP es reconocido en el Caribe colombiano, porque sí tiene ya, como una de las clínicas líderes en la atención médica de alta complejidad mental. Vale, esto está bien. Vamos a considerar, fundada en 2003, IMA Ortopédica se destaca por brindar servicios integrales. de- Esto de fundación, no sé hasta qué punto, dice, patología, destacándose por brindar, destacándose, ¿sí? Por sus servicios, por sus servicios eh, de salud, dice, por los servicios integrales de salud con una clara misión de atención segura, con amor y orientación a la investigación clínica. Dice, por sus servicios integrales de salud, ¿sí? Que la han motivado, que la han motivado a ser una organización, una institución prestadora de servicio de la salud, ¿sí? Eh, que se renueva constantemente a partir
de sus pilares de la investigación clínica y educación continua como pilares de crecimiento organizacional. Vámonos hasta aquí, porque no quiero, pues, obviamente, redactar todo, simplemente quiero mostrar lo que ustedes deben hacer con todo el texto. Leer, ¿esto qué les permite? Les permite apropiarse del texto, tienen ya un discurso base. Vamos a copiar esto y vamos a probarlo con Keyboard. ¿Sí? Vamos aquí a poner Keyboard Detector nuevamente, vamos a copiar y mandamos. ¿Sí? Aquí me aparece un 100% de probabilidad con inteligencia artificial y vimos que cambiamos casi el 70% del documento. Ya aquí tendríamos que revisar más o menos qué tipo, porque les voy a explicar qué sucede. Es posible que así como cuando uno viaja de una ciudad a otra y cuando uno está escuchando un acento, se le pegue ese acento, es posible que nosotros eh, encontremos en la inteligencia artificial un patrón semántico que comencemos a imitar con nuestra redacción. Así que una de las cosas importantes es que detectemos más o menos cómo está él haciendo esta construcción semántica para poder romper las construcciones semánticas. ¿Vale? Entonces vamos a ver, en el marco de la motivación en ciencias humanas se considera como contexto significativo de observación y problematización a la clínica y más. Vamos a ver. Sí, entonces veamos aquí. A ver, para el presente estudio, ¿sí? Se considera como base el contexto natural presentado por la clínica IMAT. Vamos a ir cambiándole un poquito, que la ciudad de Montería, ¿sí? La cual, la cual se encuentra ubicada en el oeste de Colombia, ¿vale? Vamos a ver. Veamos aquí, veamos, le vamos a romper aquí algunos elementos. Veamos, el demás es reconocida en el Caribe colombiano como una de las clínicas líderes, ¿sí? Vale. Se encuentra ubicada en el oeste de Colombia, ¿sí? Eh, reconocida, reconocida eh, por su calidad en los servicios, por su calidad en los servicios de salud que ofrecen. Ofrecen en la atención médica de alta complejidad, como lo son, como lo son los servicios oncológicos y cardiológicos, ¿sí? Es de resaltar que sus servicios integrales de salud la han convertido, la han convertido en una de las instituciones, la han convertido en una institución que se renueva y reinventa, constantemente, ¿sí? A través de la investigación clínica y la educación continua, ¿sí? Siendo estos pilares de crecimiento
siendo estos sus pilares de crecimiento organizacional. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Eh, vamos a darle hasta aquí para ir viendo si hemos encontrado un patrón alternativo. Voy a hacer algo acá, voy a abrir. Ahora, tengan confianza. ¿En qué sentido? Que si ustedes, porque hay que desconfiar no solamente de la inteligencia artificial, sino también de a quienes detentan la inteligencia artificial. Así que lo que hacemos en este caso, vamos aquí, es ir probando y si de alguna manera sigue saliendo un alto nivel, tenemos la confianza que nosotros le hemos metido obviamente la mano fuertemente a esto. Por ejemplo, como en este caso me está arrojando 100% cuando literalmente ya cambié casi el 80% del párrafo desde un tema, vamos a seguir redactando y vamos a ir pues buscando la manera en lo que esto nos puede llevar. Ahora, por esa razón, tengamos en cuenta, si nosotros traducimos lo que Kidwell nos ofrece, nos dice 100% es probable, nunca van a asegurar que el texto sea generado por inteligencia artificial. Entonces, vamos a buscar qué patrones semánticos nosotros tenemos la cultura de poder redactar y que se alejan obviamente de los patrones semánticos de la inteligencia artificial. Considerando que, considerando que las inteligencias artificiales tienen una estructura sobre todo a nivel de párrafo, cómo inicia y cómo termina el párrafo. Y que esto pues hace parte de lo que nosotros progresivamente podemos ir cambiándole en esa humanización. La verdad que muy raras veces al hacer lo que hice con ustedes hoy me sale 100%. Usualmente me sale 40, que es un buen porcentaje, ¿sí? Me sale el 40, me sale el 45%. Una de las cosas que yo hago para verificar si estoy haciendo las cosas bien es lo siguiente. Yo busco mi tesis de maestría. ¿Por qué busco mi tesis de maestría? O la del doctorado, no importa. Pero busco mi tesis de maestría. Vamos a hacer el ejercicio. Mi tesis de maestría, ustedes la tienen ahí en su carpeta, Edunexu modelo ARICO. Vamos a abrir, esta es mi tesis de maestría. Sí, aquí está. Y voy a hacer lo mismo con la tesis de doctorado. Ni la tesis de la maestría ni la tesis de doctorado tienen inteligencia artificial. Por una sencilla razón, que en ese tiempo no estaba la inteligencia artificial. Sí, y en el caso del doctorado, no, por lo menos yo no tenía acceso a la inteligencia artificial en ese entonces. Ya ni siquiera sabía de la inteligencia artificial de pronto en ese momento, por lo cual con plena seguridad eh, fue un documento redactado desde cero. ¿Sí? Voy a copiarme dos párrafos aquí. Voy a copiarme un par de párrafos. Copiar texto. ¿Sí? Y voy a mirar los patrones semánticos que tiene para ver de qué manera, pero primero lo paso por Kidwell. ¿Sí? Si Kidwell aquí me sale con 100%, ya comienzo a dudar de Kidwell. Vamos aquí a pasar y le damos analizar texto. Miren que no, miren, no tuvo, esa mi tesis fue redactada en el año 2012, publicada en el año 2014, fue redactada en 2012-2013, publicada en 2014, o sea, hace 10 años atrás, entre 12 a 10 años atrás. Y miren que la inteligencia artificial me dice 67, 68% de probabilidad de ser hecho con inteligencia artificial. Así que también tenemos que considerar este elemento de que, mire, que según la inteligencia artificial, todo esto fue hecho con IA y no es así. Esto fue escrito en el año 2014. Ya, entonces aquí Kidwell está cometiendo la falla de entender con patrones semánticos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando, cuando yo paso un proyecto por Perplexity,
En el acta de retroalimentación, yo hago la invitación, por el medio presidente se le solicita hacer una revisión exhaustiva, considerando que hay una alta probabilidad de haber utilizado patrones semánticos artificiales. Tengan en cuenta las siguientes recomendaciones y les mandamos las recomendaciones. Pero son aspectos que tenemos nosotros que también considerar cuando estemos utilizando. Pero de esta manera yo puedo sentirme con la confianza, puedo seguir redactando con, no parafraseando a, tengo que redactar con, no parafrasear a la inteligencia artificial. Me voy a comenzar a redactar con la inteligencia artificial. Esto lo tienen que hacer con todo el capítulo, ¿sí? Y así ustedes van progresivamente trayendo cada elemento, van subsanando, van retroalimentando y van creando un tejido de redacción textual con la inteligencia artificial. Ok, me comentas si hasta aquí este servidor ha sido claro. Tengo aquí manito levantada. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ever? Bien, gracias. Bueno, y cómo yo sé cuáles son los patrones semánticos de la inteligencia artificial? ¿Entendés? Porque vos pusiste, vos escribiste, reescribiste y te sigue interpretando, lo- porque al final es un castellano, tiene su propia estructura y su sintaxis. Claro, ¿Cómo yo sé, claro, claro. cómo yo sé, cómo yo sé los patrones que está utilizando la inteligencia artificial y lo que voy a decir humanizar? ¿Qué es humanizar un texto? Porque al final sigue la estructura de la sintaxis. Claro, así es. Has aportado algo muy importante, Esteban, y es que, primero, nosotros en una lengua natural como la de nosotros tenemos patrones semánticos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial tiende a tener una estructura que va a ser homogénea durante todos sus párrafos, ¿sí? Por ejemplo, comienza con una idea, el fenómeno, por ejemplo, mira que no utiliza muy pocos conectores textuales, ¿sí? No utiliza conectores textuales. Así que, ¿qué podríamos hacer nosotros? Yo les compartí a ustedes una lista de conectores textuales aquí. Ustedes entran aquí, aparece un archivo que se llama conectores textuales. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí en esta estructura, él tiene sus conectores precisamente textuales. ¿Ya? Voy a hacer un ejercicio simplemente. Vamos como a manera de experimento. ¿Sí? Como a manera de experimento. Voy a guardarlo aquí en el escritorio. Se llama conectores textuales. Pues, aquí lo acabo de descargar. Y voy a pedirle a la inteligencia artificial. Voy a decirle aquí. ¿Vale? Vamos, descarga. Voy a juntarles conectores textuales. Dice, considerando el archivo adjuntos de conectores textuales, reescribe la descripción, ¿sí? Incluyendo conectores textuales, voy a ser un poco exagerado, textuales, ¿sí? Eh, Al inicio de cada párrafo, según su intencionalidad. Eh, después, igualmente, después de cada punto seguido, punto seguido, ¿sí? Trata de, vamos a pedirle que
trata de mantener un patrón semántico heterogéneo en los párrafos, ¿verdad? Eh, y procura usar una estructura de redacción. Cuando hablamos de humanizar es que el ser humano, aunque existen muchos seres humanos que son muy meticulosos y muy psicorrígidos, siempre va a ser pues, es casi imposible que nosotros tengamos eh, eh, como esa perfección en que durante todo un documento estamos manteniendo una misma forma de redactar y de abordar una idea. Siempre tenemos a tener como ciertos matices de cómo redactamos y a esa imperfección es lo que quizá pudiéramos hablar o pudiéramos relacionar como humanizar, ¿sí? Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque lo que estamos haciendo es una redacción científica y la redacción científica por naturaleza es técnica. Así que entramos en una dicotomía. De hecho, por eso es que no me gusta utilizar humanizadores como Humboldt, como Bypass y como una cantidad de humanizadores que existen que artificiales, porque resulta que terminan terminan quitándole la redacción técnica científica que se espera de una redacción de una persona pues, profesional. Entonces vamos a ver cómo nos va este experimento. Trata de mantener un párrafo semántico heterogéneo en los párrafos. Trata de mantener un patrón semántico heterogéneo en los párrafos y procura una estructura de redacción eh, humana, ¿sí? Vamos a ver cómo nos resuelve esto ChatGPT. Vamos a ver. Mira que comienza con un conector. En primer lugar, la clínica más ubicada en Montería, Colombia, se ha considerado como una institución. Mire que acá, punto seguido, asimismo, punto, sin embargo, me atendió esa praxis. Eh, ¿Hasta qué punto? No sé. Vamos a ver, vamos a procurar si ese PROM nos ayuda un poquito a desestructurar un poco la semántica, ¿sí? Pero yo particularmente estoy dudando fuertemente en este punto de Kidwood, ¿sí? Porque en este momento, por ejemplo, sobre todo no por la inteligencia artificial, sino que cogió una tesis del 2014 y le asignó un porcentaje demasiado elevado en temas de inteligencia artificial, así que eso me pone a dudar al menos de esa herramienta, ¿sí? Vamos para ver. Vamos a coger un pedazo, no me interesa coger tampoco todo. Vamos a coger la primera parte, que son los primeros tres partes. Voy a copiar, vamos a pegarlo aquí en el blog de notas. Sí, y aquí me quita, esto de matriz de voces. Vamos a copiar y vamos a ver cómo nos va con Kid. Vamos con Keyboard aquí y ejecutamos. Sigue saliendo 100%. Y el problema es que si yo utilizo una herramienta para humanizar, lo que hace es desestructurar. Así que yo no le recomendaría utilizar, sino hacerlo como lo estamos haciendo. Y con confianza, si usted siente que redactó con la inteligencia artificial, con confianza asuma el resultado del mismo, porque definitivamente también puede estar cometiendo errores por parte de la plataforma y tener la capacidad de defenderse, ¿sí? Porque nos ha tocado en artículos y decir, no, pero que no tiene, o sea, literalmente hemos trabajado y hay redacciones que no responden al tema de inteligencia artificial y se puede argumentar precisamente esto, porque ninguna herramienta, Perplexity, no, Turnitin, cuando uno le devuelve el reporte, dice alta probabilidad, alta posibilidad. Ninguna te va a asegurar que fue escrito con inteligencia artificial.
porque como lo hemos dicho, hasta los seres humanos pueden tener patrones semánticos. ¿Ok? Eso nos toca, pues, literalmente hacerlo. Vamos a probar una herramienta de humanización para que ustedes vean la diferencia. Voy a copiar aquí y me voy en la parte de Explora GPT. Vamos a utilizar Bypass para ver. Bypass. Aquí. Está Humboldt, está Bypass. Utilizar esta. Y le voy a decirle humaniza, ¿sabes? Sin perder el tono científico y académico. Y copiando y pegando y ejecuto. Le pedí que me humanizara y él aquí se está comunicando con Bypass. Bypass GPT es lo que se conoce como un humanizador, o sea, coge y se supone que va a romper las estructuras semánticas, pero puede ser eh, igual de frustrante en términos de que a veces, sobre todo cuando yo lo he utilizado para hacer pruebas, me doy cuenta que desestructura mucho el documento. Y no con eso significa que vaya a superar los patrones semánticos de Kidwood. Dice, por un lado, la clínica IMAN localizada en Montería, Colombia, ha emergido como una institución destacada en el servicio. Vamos para ver. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace es quitarme la norma APA, que es, pero si eso es más fácil. Según esto, dice, la humanización es completa y obtenía un puntaje de 100%. Es decir, que según esto, no debería tener patrones artificiales. Vamos para ver qué dice Kidwood. ¿Sí? Porque una cosa es lo que dice Bypass, vamos a ver qué dice Kidwood. Y Kidwood hoy está que no deja pasar nada, ni a lo hecho hace 10 años. Vamos aquí a copiar y pegar. Me pregunta, profesor, ¿por qué lo copia primero en un blog de notas? Es como vicio de ingeniería, porque no quiero de pronto llevarme a algún metadato de HTML y que lo voy a interpretar como que viene en una plataforma. Así que de blog de notas lo que me lo llevo es sin formato. Vamos a ver con qué nos sale Kidball en esta oportunidad. ¿Sí? Miren, Kidball nos arrojó un 18% de probabilidad. Aquí sí que la humanización que nos hizo Kidball no funcionó. Al menos para, al menos para, al menos eh, para esta primera parte. Ahora, si me parece más sencillo redactar con lo que me hizo Bypass, lo que hago es copiar y comenzar a leer y modificar lo que me hizo Bypass. Ya cada uno construye su hábito. No, yo redacto con GPT, voy a Bypass, humanizo, traigo y ahí es donde comienzo a meter las normas APA, comienzo a darle un poco más de estructuración para ver qué puede de pronto estar sucediendo. Vamos a leer lo que nos mandó. Dice, por un lado, la Clínica IMAT, localizada en Montería, Colombia, ha emergido como una institución destacada en servicio de atención médica de alta complejidad, en particular en el área de oncología y cardiología, que abrió sus puertas en 2013, ofrece servicios tal cosa. Dice, al mismo tiempo, la clínica defiende el modelo centrado en el paciente, en el que la manejación de la atención es vital. Los valores fundamentales bajo los cuales opera la clínica incluye calidez y respeto. Por desgracia, miren las palabras que utiliza. Por desgracia, vital, son palabras que de pronto él usa para hacerlo humano, pero curiosamente son palabras que no son muy bien vistas en la redacción científico-académica. Pero si esas palabras las podemos ir suprimiendo para darle la calidad científico-académica, pues se le da. Por otro lado, los pacientes que visitan la clínica son vulnerables emocionalmente dados los diagnósticos de alto riesgo como cáncer o enfermedades cardiovasculares. Estas hay que quitarlas. Hay que ponerle cardiovascular. Aunque la clínica arguye por la humanización de la atención, muchos pacientes sienten que son números en el sistema y con frecuencia no se escuchan como personas. Bien, pues el resultado está interesante. Lo podemos copiar, pegar y comenzar a modificar
según consideremos, pero siempre desde la apropiación, leer y validar. Este ejercicio de llevarlo a Word, leerlo y retroalimentar la inteligencia artificial tiene muchas ventajas. Uno, que usted está leyendo y se está apropiando del documento. Dos, que le sirve para hacer curaduría, es decir, que usted revise que lo que está diciendo sea coherente con lo que usted quiere decir y que apunte hacia lo que usted está trabajando. Y tercero, pues le permite obviamente minimizar los niveles de patrones semánticos. Pero bien, aquí les muestro opciones. Entonces ya saben que hoy particularmente, y les voy a decir, usualmente en clase me funciona más lo primero que lo segundo, de allí mi recomendación, pero hoy cada día me demuestro que cada día es diferente. Hoy me sirvió Bypass más que la alimentación o más que la redacción humana que yo tuve, ¿sí? Y Bypass no es el único. También tienen a Humboldt, que también es otra herramienta que está en GPT, que es esta, que le permite hacer humanización. Humboldt está dentro de GPT, que también le permite hacer humanización, ¿vale? Dice que hay varias preguntas interesantes que me están haciendo. Vamos a ver, Esteban tiene manito levantada. Hola, Esteban. Sí. Ah, sigue en línea, va. Em, sí, sí, si yo presento un trabajo, es lo que pasa que me van a controlar, me van a poner el keyboard y me dicen, no, mira, tu trabajo tiene 80, 90% de estructura semántica de inteligencia artificial, esto fue un copy-paste, me pueden rechazar por eso. O sea, yo tengo que buscar que baje eso. Y sin embargo, quizás, como vos decís, yo hice a mano y no sé cómo humanizarlo. Además que humanizar un trabajo científico pierde la seriedad del trabajo científico también. O no Sí, incide eso en la aprobación de un protocolo de mira, investigación. yo, yo qué te puedo decir, yo creo que todo va también en la conciencia del investigador. Por ejemplo, si usted está seguro que yo no utilicé inteligencia artificial, o si la utilicé, pues aquí hay un 60-40, es decir, yo modifiqué gran parte y no fue simplemente un parafraseo. Yo le agregué. Lo que pasa es que lo que yo hice ahora fue muy similar a un parafraseo, ¿sí? Pero cuando yo comienzo a meterle elementos, a más elementos, vamos a hacer el ejercicio, debería, o sea, en teoría debería minimizar los patrones semánticos. Ya, entonces uno literalmente busca la manera, obviamente, de defenderse, ¿sí? Buscando los argumentos que se requieran. Ya, pero obviamente cuando uno está, uno sabe que literalmente sí, en cierta medida copié y pegué, de alguna manera, pues muy poco tiene para defenderse o argumentar la apropiación que uno tiene sobre el proyecto. Vamos a intentar, pero es que no quiero dedicarle tampoco toda la clase simplemente a este tema, porque el objetivo es que sigamos continuando, ¿vale? Y más porque yo voy a estar con ustedes hasta el día miércoles. Y voy a estar hoy, martes y miércoles, el jueves, viernes y sábado van a estar con una profesora que viene va a abordar con ustedes ya temas más propios del enfoque cualitativo en términos de métodos. Les va a explicar varios de los métodos asociados a la investigación cualitativa que a ustedes de pronto les puede interesar. Entonces, eh, tendríamos que ver este. Voy a intentar redactar un poco más libre, ¿cierto? Dice, para el presente estudio se considera como base del contexto natural presentado por la Clínica IMAX de la ciudad de Montería, la cual se encuentra reconocida por su calidad en los servicios de Montería, ¿sí? Reconocida por su calidad en los servicios de salud, reconocida por su calidad en los servicios de salud que ofrece en la atención médica de alta complejidad con los servicios de teología y cardiología, ¿sí? Eh, punto. Vamos a ver acá. ¿Sí? Punto. No obstante, y a pesar de, no obstante, y a pesar de que en su horizonte organizacional
nacional, ¿sí? Se presenta, se presenta con pilares como la calidez, la humanización, como la calidez, la humanización, ¿sí? Y, y una praxis asistencial centrada en el paciente, en el paciente, ¿sí? Es común, común, es común, ¿sí? Ver en los análisis y observaciones realizadas directamente a los pacientes, con los pacientes que suelen haber anotaciones eh, frecuentes con respecto a eh, una atención, ¿sí? Una atención eh, con con poco tacto humano, poco tacto y empatía humana, ¿sí? Lo cual se complejiza considerando que gran parte de los pacientes ¿ves? Eh, y familiares dirán que gran parte de los pacientes y sus familiares experimentan situaciones asociadas a enfermedades de alta complejidad, ya sea de carácter oncológica o cardiovascular. Yo lo escribo, ¿sí? Vamos aquí a ver, punto. Aquí estoy, mire que intenté darle libertad a mí. Basado en lo que él me entrega la inteligencia artificial, estoy como dándole un poquito más de libertad y no parafraseando, que creo que fue lo que termina haciendo ahorita al rato. Vamos a ver qué sucede. Voy a abrir nuevamente Keyboard y vamos para ver qué pasa, ¿sí? Si esto de pronto responde a, ¿sí? Responde, mire que automáticamente la primera parte, que fue la que casi literalmente dejé, y toda la otra me dice que fue un patrón semántico humano. Entonces ya ahí más o menos se dan cuenta que de pronto me puede servir como un esqueleto o como una estructura de las ideas, pero cuando yo vaya a redactar, tengo que procurar en lo posible redactar de una manera un poco más fluida como yo redactaría, evitando parafrasear la misma inteligencia artificial. Porque quizás en el parafraseo, como lo que yo hice ahorita rato, lo más probable es que terminemos heredando lo que hemos dicho, patrones semánticos, y termina obviamente generándonos un resultado no tan satisfactorio en términos de la humanización de la que hemos estado conversando. Me comenta si hasta aquí está siendo claro lo que hemos explicado y espero que entiendan la importancia de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Vale. De igual forma, Esteban, yo creería que, que lo que estamos haciendo es utilizar la inteligencia artificial para que nos brinde cierta orientación, ¿sí? Que nos puede servir porque nos está generando una estructura y esa estructura la podemos utilizar para poder obviamente ir trabajando, ¿ok? Sí, literalmente podríamos decir que sería eso lo que estamos buscando. Yo se los decía desde el principio, buscamos de la inteligencia artificial un auxiliar investigativo,
y no necesariamente un investigador que nos haga la tesis. ¿Sí? Ok. Continuemos, pues. Vamos ahora a ver algo. Son las 9:12. Lo que voy a explicar ahora es muy importante, así que toda la atención del caso. Veamos. A ver, aquí no me está abriendo. Eh, Vamos trayendo parte por parte al Word y vamos haciendo nuestro propio ejercicio de humanización. Pero aquí me generó, miren la estructura que decía, la estructura. El primer apartado es humanización del servicio médico. Vamos a centrar nuestra atención en este punto. De esta manera, lo que hacemos es precisamente, vamos a poner, por ejemplo, si estoy en el documento de la norma APA y ya viene un título, vamos literalmente a poner aquí el apartado. Vamos a ver aquí, apartado. No, este no hay que ponerlos. Hay que poner simplemente es deshumanización del servicio médico. Deshumanización del servicio médico. Entonces, vamos aquí a pegar. ¿Y qué le voy a pedirle a la inteligencia artificial? ¿Sí? Voy a pedir, voy a copiar y voy a decirle, créame de manera fluida, créame de manera fluida, ¿sí? Y considerando las voces, una explicación, eh, créame de manera fluida y considerando las voces, la matriz de voces y el contexto, la matriz problemática, no, usando las voces, ¿sí? Eh, créame de manera fluida y considerando la matriz de voces, eh, y el contexto de la clínica IMAT, eh, créame de manera fluida, amplia, cómo se manifiesta la deshumanización del servicio médico en el contexto, en el contexto, ¿sí? Puedo pedirle aquí que me haga en 3 párrafos, describe cómo, cómo se manifiesta en el contexto de IMAT y progresivamente vamos a poner en 3 párrafos más, cómo se manifiesta en contextos internacionales y nacionales. Puedes citar estadísticas, puedes citar estadísticas o informes gubernamentales. Gubernamentales. Cita según norma APA, séptima edición, referencia, regálame los links de la fuente para validar la fuente, ¿sí? Eh, Usa citas narrativas, citas textuales de menos de 40 palabras. Vamos a ejecutar. Y esto lo vamos a hacer por cada uno de los apartados, ¿sí? Por cada uno de los apartados vamos a ir creando. En esta ocasión me creó 2 posibles respuestas. Entonces dice, la deshumación del servicio médico y MAT se manifiesta principalmente en el distanciamiento emocional que experimentan los pacientes al ser tratados de manera mecánica y sin empatía necesaria. Aunque la clínica promueve valores como la calidad de la atención humana, varios pacientes han señalado que el trato recibido no refleja estos principios.
como indicó un paciente, la desconexión entre el profesional y el paciente parece estar relacionada con alta carga laboral que enfrentan los médicos y la rigidez del procedimiento asistencial. Por otra parte, los médicos y más reportan que las condiciones laborales afectan directamente su capacidad. Aquí está haciendo una problematización para ofrecer una atención más empática y cercana. Un especialista expresó que la carga de trabajo es abrumadora y afecta la calidad de atención. Debido a la calidad de paciente y la necesidad de ser eficiente en su diagnóstico y tratamiento, muchos profesionales sienten que no pueden dedicar tiempo suficiente a la interacción emocional con los pacientes. Esta sobrecarga tiene una atención centrada más en lo técnico que en la relación médico-paciente. A pesar de los esfuerzos institucionales para fomentar una atención humana, se han documentado numerosas quejas relacionadas con la frialdad, ¿cierto? Esta situación genera una desconexión emocional. ¿Vale? Esto también me está repitiendo. Este párrafo podría estar de más. Yo lo puedo eliminar. Y eso hace parte de la curaduría, de cómo yo, qué me llevo y qué resalto y qué retroalimento. Vale, de sumarización del servicio médico en contexto internacional y nacional. En el contexto internacional, la deshumanización del servicio médico ha sido un tema recurrente de preocupación en sistemas de salud de alta demanda. Un estudio realizado en Estados Unidos mostró que el 45% de los pacientes hospitalarios en unidades de cuidado intensivo se sienten desatendidos emocionalmente y percibe que los médicos priorizan la tecnología y los procedimientos sobre la empatía y la comunicación. Este fenómeno también ha sido señalado en el Reino Unido, donde un informe del Sistema Nacional de Salud reveló que el 32% de los pacientes considera que la comunicación con su médico es fría y distante. Vale, aquí esta información puede ir en la descripción del problema, sin embargo hay que cambiarle un poco el tono, porque está redactado como si fuera el estado del arte o el antecedente investigativo. Así que aquí en este punto yo puedo identificar estas tesis o estas investigaciones. Por ejemplo, la del 2019 aplica, que tiene menos de 5 años, o tiene casi 5 años, la de 2017 quizá no aplique, pero para la descripción del problema sí. Puedo tomar esto como base, pero que, que no se sienta que estoy haciendo un estado del arte, pero sí que estoy problematizando en cómo en diferentes contextos se está viendo evidente que existe esa desconexión emocional entre los pacientes y los médicos y que eso genera obviamente dificultades. Y aquí me presenta en América Latina, se observa un patrón similar. Un informe de Organización Panamericana de la Salud indica que países como Brasil y México, el 40% de los pacientes en hospitales públicos considera que la atención recibida es despersonalizada. Y ustedes van a seguir. Y esto, por eso les digo, no es que, ay, ¿usted para qué votes a inteligencia artificial? No. La inteligencia artificial te presenta una ayuda grandísima. Ya aquí están las referencias. Aquí me toca revisar que los links sirvan. No puedo utilizar un link que yo no tenga acceso, porque tengo que hacer curaduría, tengo que hacer inspección. Entonces, mire que aquí, en este caso, me llevó al link, aprendiendo profesionalismo bajo el estrés. Ahora, yo este documento, si lo tengo en PDF, ¿sí? Yo puedo llevármelo a otra inteligencia artificial para hacer un análisis, una estructuración de este tipo de documento. Aquí descargué el archivo, no importa que esté en inglés, en chino, en japonés, aunque creo que lo que bajé fue como una especie de resumen de una sola página. Quizás no tengo acceso para el documento completo, ¿sí? Pero bien. Pero aquí leo y miro bien exactamente si lo que está allá, que me dijo la inteligencia artificial, definitivamente responde a lo que están. Y eso tengo que hacerlo con cada uno de los enlaces, validar que definitivamente esto está funcionando. Esto está coherente. Este link habría que revisarlo para ver a dónde me mandó esto. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a hacer toda la descripción. Este es deshumanización. Después hago el siguiente apartado que es sobrecarga laboral en los médicos. Y después hago el siguiente tema que es creencias, sistema de creencias profesionales en los médicos. Y eso, pues bien, con eso estoy cubriendo parte de los elementos que la descripción del problema me presenta. Y ahí vamos como comprendiendo cómo se manifiesta el problema en el ámbito en el que estoy trabajando y cómo pues puedo ir ampliando el tema de manera más amplia con otros datos.
Esteban, ¿cómo estás? Nuevamente, cuéntamelo todo. Sí, una pregunta. Cada prompt que yo le doy es completamente independiente, porque vos estás entrando en diálogo con la inteligencia artificial, pero como si fuera, él va siguiendo de acuerdo a lo que ya está anterior, o es completamente empieza de cero con el prompt que le Mm, das, o mi prompt tiene que decir, este texto quiero que me veas otra vez. ¿Cómo es esa parte? ok. Entre Esteban, prompt y prompt. sí, claro, Esteban, eh, se llama ChatGPT. No se llama PromptGPT. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando hablamos de chat, un chat es un diálogo, un discurso. Quiere decir que, y con esto te quiero responder, eh, por eso es que no es un prompt, es un chat. Yo tengo un chat con la inteligencia artificial. Quiere decir que él está teniendo en cuenta todo. Él está teniendo en cuenta todo. Por ejemplo, ahora que vamos a hacer, lo que vamos a hacer mañana, o yo creo que lo alcanzamos a hacer algo hoy, cuando yo voy a hacer ahora la matriz integradora del proceso investigativo, que es los objetivos generales, específicos, ¿sí? Yo no tengo que mencionarle todo lo demás, él va a tener en cuenta los diálogos, ¿sí? Que hemos tenido, ¿ya? Y vamos a hacer un poquito eso, ¿ok? Yo creo que tengo 30 minutos, alcanzo a hacer esto y reforzar mañana, ¿sí? Ok, vamos acá. Entonces, ya que hemos hecho, hemos ido observando la realidad, analizando la realidad, describiendo la realidad, lo hicimos de manera inductiva. Ahora vamos a crear la matriz integradora del proceso investigativo. Lo más probable es que en sus contextos le llamen de una manera diferente, pero palabras más, palabras menos. Veamos acá. Vamos aquí, vamos a buscar aquí. En la carpeta van a encontrar este archivo, ¿oyeron? Se llama matriz integradora. Esta matriz integradora, pues esta es de mi tesis doctoral, ¿sí? Dice matriz integradora del proceso de reflexión-acción, pero la matriz que tiene es un cuadro que para mí es supremamente importante. Creo que todo proyecto, toda investigación debería tener este, este cuadro, indistinto que sea cuantitativo o cualitativo, se debería tener. En esta matriz que tenemos, por una parte, la pregunta, la pregunta general, la pregunta y objetivo general. Tengo aquí la pregunta y el objetivo general. Tengo el diseño metodológico y el diseño metodológico tengo el enfoque, en este caso lo cualitativo. Tengo el paradigma, que es sociocrítico, el método, que en mi caso fue investigación, acción participativa, y el grupo base. Tengo la fase, en cuántas fases se divide mi investigación. Mi investigación se dividió en tres fases y una fase preliminar. Tengo las preguntas específicas. De las preguntas específicas salen los objetivos. De las fases salen las preguntas específicas. De las preguntas específicas salen los objetivos específicos. Del objetivo específico las actividades científicas. Y de las actividades científicas las técnicas de recolección de datos. Y de las técnicas los instrumentos de protocolo. Por eso se llama la matriz integradora. Porque de alguna manera existe una coherencia entre estos elementos que nos facilita de manera grandísima lo que nosotros estamos trabajando en nuestra investigación. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Para esto, tengo que explicarles algo que se hace completamente importante. Y es lo siguiente. ¿Qué es la formulación de un problema de investigación? ¿Ok? Y aquí sí toca, de alguna manera,
distinguir entre el problema y la formulación del problema. Imaginémonos que mi celular se me perdió. Así que el problema es concreto. La realidad, digámoslo así, en teoría es una en cierta medida. Se me perdió el celular. ¿Cuál es el problema concreto? Se perdió el celular. Sin más arandelas, se perdió el celular. Todo lo demás que surja de allí, más que el problema, es la formulación de un problema. Porque si bien es cierto, el problema puede ser uno, este problema puede ser interpretado por múltiples intencionalidades. Y aquí es donde entramos a la formulación del problema. Problema, se me perdió el celular. Formulación del problema, depende. ¿Cuál es mi intención? Por ejemplo, estoy cansado de que se me pierdan celulares, por lo cual mi formulación es de qué manera puedo evitar que un próximo celular se me pierda. El problema fue el mismo, se me perdió el celular. Por enésima vez se me perdió un celular y lo voy a redactar en ese sentido. Es que ya en los últimos 10 años se me han perdido 10 celulares y la manera como describo ese problema, ese hecho concreto, tiene relación de cómo lo voy a formular. Y la pregunta, ¿de qué manera puedo evitar que futuros celulares se me pierdan? Y lo que quiero es crear una estrategia que ya de una vez por todas me evite perder celulares. Pero hay personas que te preguntarán algo diferente. Dirá, hombre, ¿cómo logro yo recuperar mi celular? Así que mi intención no es en proyectiva, cómo evito que se me pierda un nuevo celular, sino en retrospectiva, cómo puedo yo hacer un sondeo de los lugares en los que estuve, hacer un recorrido largo y buscar estrategias que me permitan, de alguna manera, lograr ubicar el celular porque quizás de pronto tiene un valor sentimental o la información que está allí es definitivamente muy valiosa. Y miren, mismo problema, se perdió el celular, pero la formulación del problema es diferente. Alguna persona dirá, hombre, ¿cómo hago para comprarme un celular con las mismas características? ¿Sí? O, es decir, pueden haber muchos tipos de formulaciones frente a un problema determinado. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Así que la formulación encierra una intención del investigador, intención que está alimentada por la postura paradigmática del investigador, la cual tiene relación con la postura epistemológica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una pregunta debe tener varios elementos. Esto que les voy a decir hace parte de las conclusiones que como investigador, como asesor, no solamente en metodología de investigación, sino en investigación formativa, he logrado como establecer. A muchas personas le ha servido, a mí me ha servido. Tuve tesis laureada a nivel doctoral en una universidad bastante exigente en Colombia, que es la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, y fueron de las técnicas. Le agradezco mucho a Dios que por su misericordia pues, me permitió ese logro y precisamente pude eh, eh, encontrar ciertos patrones que me ayudaron a construir ciertos elementos en mi tesis y me gustaría compartírselo a ustedes. Entonces, ¿qué elementos debería tener una pregunta? Esta es cuanti, les pido que me perdonen, pero ahora les digo una quali, ¿vieron? Esta es cuanti. Por ejemplo, uno, la composición. La pregunta tiene que comenzar con un interrogante y terminar con un interrogante. Y la pregunta necesita comenzar con una manera, ya sea un de qué manera, un cómo, un de qué forma, ¿sí? Un cuáles, ¿sí? Dependiendo si sea pregunta específica o pregunta general. Entonces, en este caso tengo, primer elemento, composición, interrogante y cómo inicia la pregunta. El cómo inicia tiene que tener relación con el tipo de investigación que voy a desarrollar, ¿cierto? Por ejemplo, el de qué manera, ya por decir de qué manera, me está apuntando si es cuanti o una investigación experimental, ¿sí? Y si es cualitativa, me está guiando a una investigación sociocrítica casi en la mayoría de los casos.
¿ya? Porque ese de qué manera demanda como acción. ¿De qué manera? Un programa de formación basado en inteligencia financiera. Entonces aquí, en el caso de lo cuantitativo, tenemos la variable independiente, que sería un programa de formación basado en inteligencia financiera. Incide, esto de incide es evidencia del enfoque, que aquí no lo tengo, pero es evidencia del enfoque. Es decir, esta palabrita me está diciendo ya qué tipo de investigación tengo. Ya esta palabra incide, sé que la investigación no es cualitativa. ¿Por qué? Porque la incidencia es unidireccional, parte de una variable que está influyendo eh, y que para determinar eso, pues me toca ir obviamente al método estadístico, a las ciencias exactas, para poder dar validez, obviamente, a qué tipo o a qué nivel de incidencia estamos hablando. Tengo las finanzas personales, que en este caso es la variable dependiente, y tengo un contexto. Vamos a poner ejemplos de carácter cualitativo, ¿sí? Vamos a buscarlos acá, como un quali, sí. Veamos aquí, ¿sí? Vemos que tengo una categoría, no le llamo variable, sino categoría, que es estrategias metacognitivas, y tengo otra categoría que es las habilidades investigativas. La diferencia entre las categorías y las variables es que las variables son unidireccionales, las categorías son bidireccionales. Estoy diciendo que las estrategias metacognitivas pueden de alguna manera generar un efecto en las habilidades investigativas. Sin embargo, las habilidades investigativas también pueden generar un efecto en las estrategias metacognitivas. Veamos las estructuras. La pregunta debe tener componente, categoría 1, categoría 2. ¿Por eso cuántas categorías? Pues hombre, yo les recomiendo entre 2 a 3 categorías. ¿Sí? Más de 3 categorías ya, yo particularmente como evaluador te pediría que delimites la pregunta y por ende también el objetivo, porque tiene muchas categorías. Debe existir una evidencia del enfoque. ¿Qué es la evidencia del enfoque? Esas palabritas que le dan el sabor al método. Oye, esta palabrita le dio como un toque de cuantitativo, o le dio un toque de cualitativo, ¿cierto? Más el contexto. Revisemos nuestra pregunta. Componente, abro paréntesis, cierro paréntesis. Como una estrategia de intervención, como una estrategia de intervención metacognitiva, aquí tengo componente, como una estrategia de intervención. Componente, como una estrategia de intervención. Categoría 1, metacognitiva, ¿sí? Evidencia del enfoque, permite transformar los imaginarios y la praxis hacia el desarrollo. Esto jamás se lo va a preguntar un investigador positivista o un investigador cuantitativo, ¿sí? Porque estos términos imaginarios, percepciones, sistemas de creencias, sistemas de intereses, motivaciones, no necesariamente, no suelen ser objeto de estudios para ese paradigma. Entonces, aquí tengo evidencia de enfoque. Ya sé que por aquí la investigación debe ser cualitativa, porque ya aquí en la pregunta hay elementos que dan cuenta de que es cualitativa. ¿Sí? ¿Cómo la estrategia de intervención metacognitiva permite transformar los imaginarios y praxis en el desarrollo de habilidades investigativas? Aquí tengo habilidades investigativas, sería la categoría 2, en estudiantes universitarios de la carrera de lingüística. Y aquí tengo el contexto. ¿Ok? Entonces tengo componente, categoría 1, categoría 2. Mire que está sumado. En cierta medida, el orden de los factores no debe alterar el producto, siempre y cuando sean coherentes. ¿Vale? Entonces vemos claramente este tipo de ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver si aquí veo otro quali. Aparece esta. Aquella era quali sociocrítica. Aquella era una investigación-acción. Esta es hermenéutica. Veamos. Componente, categoría 1, mismo problema. Es el mismo problema. Estrategia metacognitiva y habilidad investigativa. Mismo problema. Componentes, categoría 1, categoría 2, evidencia del enfoque y contexto. Pregunta, ¿cómo se manifiestan las percepciones e imaginarios de los estudiantes en el desarrollo de actividades investigativas y cómo ésta influye en el desarrollo de sus competencias científicas? ¿Sí?
Entonces, aquí a algunas personas no les gusta las preguntas compuestas, que son preguntas que tienen dos preguntas dentro de sí mismas. Hay otros contextos en el que casi no le prestan atención a esto. Si a ustedes no les gusta, pueden de alguna manera reformular esta pregunta. Pero tenemos cómo se manifiestan, en este caso, categoría uno, las percepciones de los imaginarios. Curiosamente, estas mismas categorías dan evidencia del enfoque. De los estudiantes de lingüística, aquí está el contexto, mire que tengo acá, en el desarrollo de actividades investigativas y cómo esto influye en el desarrollo de sus competencias científicas. ¿Ya? Ahí tengo pues los elementos. Es una manera diferente de redactar, pero ahí están los elementos claramente presentes en esa pregunta. Ok. Ahora, yo creo que mañana hacemos la matriz integradora. Permítanme y les hago una aclaración que una vez alguien me hizo en uno de estos diplomados, ¿sí? Este ejemplo está hecho desde una perspectiva cuántica, así que les pido que me excusen, ¿ok? No es quali, es cuántica. Ya en el fondo se alcanza a ver que dice cuantitativo. Anteriormente, sino que por solicitud de varios estudiantes, se cambió la metodología del curso. Era más conversacional, ¿sí? La gente, profesor, estoy haciendo mi tesis, y cuando estábamos haciendo la práctica, la gente me compartía sus preguntas de investigación, pero los mismos participantes sugirieron que algunas personas decían, pues es que se termina convirtiendo en un conversatorio para el interés de unos pocos y no avanzamos, obviamente, lo que tenemos que avanzar en nuestra investigación o en nuestro módulo, en nuestro diplomado, y tienen toda la razón. Se reformuló y ahora intentamos de que cualquier pregunta se canalice de manera particular y no en el colectivo. Entonces, esta persona está haciendo un doctorado en ciencias de la educación y me presentó la pregunta. La pregunta era literalmente, ¿de qué manera las tecnologías de la información y la comunicación inciden en el desarrollo de las competencias matemáticas en estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa San José de Montería? Me dijo, pues yo estoy haciendo mi doctorado en ciencias de la educación y esta es mi pregunta. Y yo le he dicho lo siguiente. Frente a lo que hemos dicho de los componentes, tiene el componente, tiene la variable independiente, tiene la evidencia del enfoque, tiene la variable dependiente y tiene el contexto. Si me preguntas, textualmente está, desde mi perspectiva, sin pretender que soy obviamente la última palabra en metodología, desde mi perspectiva está bien redactado. Pero, desde mi perspectiva no es una pregunta de tesis doctoral. La persona me preguntó, profe, vea, con usted son tres profesores que me han dicho lo mismo, por lo cual ya cada vez me estoy dando cuenta que definitivamente si tres diferentes, eh, podemos decir, expertos han dicho el mismo comentario es porque lo más probable es que así sea. Pero los profes no me han podido explicar por qué no es una pregunta doctoral. Así que lo primero que hice fue hacerle el siguiente mapa. Le dije, mira, sin pretender que sea una camisa de fuerza, tenemos que entender los niveles de formación en educación superior. Uno, el pregrado, donde nos hacemos profesionales. Dos, la especialización. Tres, la maestría. Y cuatro, el doctorado, por decirlo así. ¿Ok? Eh, y yo decía, pues en el pregrado nosotros llegamos a aprender algo, ¿sí? Yo llego al pregrado a aprender algo, a aprender una profesión, a ser licenciado en informática, a ser ingeniero de sistema, a ser arquitecto, a ser abogado. Yo voy a aprender algo. En la especialización, como su nombre lo indica, voy a profundizar en algo o a profundizar en ese algo. Ah, soy licenciado en informática, pero soy especialista en administración informática. Hice una especialización en un algo, en este caso la administración informática. Maestría. La maestría busca que la persona se vuelva un maestro, un máster. Busca que la persona se vuelva, o sea, modifique el algo, configure el algo, transforme el algo, aplique y de alguna manera retroalimente ese algo. Es decir, que le devuelva ese algo en un conocimiento retroalimentado. En el doctorado, en teoría,
El doctorado debe crear algo. Entonces, yo le decía, mira, su pregunta decía, ¿de qué manera la tecnología de la información y la comunicación? Y decía, mira, partamos del concepto TIC, que nació en la década de los 90. Ya el concepto TIC, si bien es cierto, todavía se utiliza mucho, pero es un concepto que se tiene que presentar de una manera completamente emergente. O sea, yo estoy en ciencias de la educación, tú no puedes salir ahora en el 2022, 2024 hablándome de TIC en un objetivo general de una investigación en ciencias de la educación, por Dios. Sí, tienes que irte a los paradigmas emergentes. Háblame de la tecnología del aprendizaje del conocimiento, de la tecnología del empoderamiento y la participación. Sí, conceptos más contemporáneos. Entonces yo le decía, ahora TIC es de todo y nada. Sí, porque todo es TIC y así que no me estás diciendo absolutamente nada. O sea, yo no puedo salir en el año 2024 hacer una tesis doctoral y voy a hacer un blog con un sistema. O sea, no podemos, porque eso son tesis del año 2000, 2002, 2004, 2010, por lo mucho. Pero estamos en el año 2024. Entonces yo le decía, yo particularmente cambiaría esa variable y me iría a una variable más específica de los paradigmas emergentes. Como él quería trabajar el tema de juegos, yo diría, pues habla de gamificación digital. Entonces, ¿de qué manera la gamificación incide en el desarrollo de competencias matemáticas? Ahora, esto vemos que la pregunta está apuntando hacia un algo. El investigador va de alguna manera a aprender algo en ese proyecto, que es obviamente la gamificación y cómo éste influye en las competencias matemáticas. Sin embargo, esta pregunta, dado que tiene una sola variable independiente, desde el método cuantitativo, se lo decía yo a él, es una investigación preexperimental, por lo cual se hace importante que logre tener más de una variable independiente para poder tener una investigación al menos cuasi experimental. Porque a la medida que yo aumento el nivel de formación, tiene que aumentar la complejidad. Entonces, veamos, la mayoría de las especializaciones no son de investigación, son de profundización. Pero hagamos de que estoy haciendo una tesis en una especialización que sí hay, por ejemplo, porque la mayoría de las universidades tienen como opción de grado la tesis a una especialización o la publicación de un artículo, de un paper. Pero muchos terminan haciendo seminarios o diplomados para poderse graduar. La especialización busca profundizar en algo. Y aquí planteamos lo siguiente. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos y teóricos para una didáctica gamificada en el desarrollo de competencias matemáticas en primaria? Esta pregunta me está llevando a un nivel de profundización. Está bien. Ahora vamos para maestría. Ya en maestría, si voy a trabajar una investigación cuántica, no puedo trabajar un preexperimento. Mínimo tengo que tener dos variables independientes. Y se lo planteaba a la persona. Por ejemplo, ¿de qué manera una estrategia pedagógica basada en metacondición gamificada? Mire que la variable se complejizó. ¿De qué manera una estrategia pedagógica basada en metacognición gamificada ya le metí a la gamificación, le metí metacognición? Es decir, le metí esteroides a la variable. Posibilita el desarrollo de competencias matemáticas. Dejé intacta la variable dependiente en estudiantes de grado cuarto de la institución educativa San José de Montería. Esto mismo aplica a los cuales tienen que reforzar las categorías. Las categorías tienen que ser gruesas. En maestría no va a simplemente trabajar con convivencia escolar. Pues metámosle más elementos que dé cuenta del nivel que estoy estudiando. Vale. Y aquí aparece la segunda variable independiente en comparación a los métodos tradicionales de enseñanza. Aquí la pregunta está dando evidencia de un cuasi experimento, donde voy a tener que tener un grupo control y un grupo experimental. Sí, pero ya el método se complejiza. Doctorado, tienes que crear un algo, le decía yo a él. Tienes que buscar qué vacío hay en el campo de estudio, en este caso en la ciencia de la educación, aplicada a las tecnologías, y ver cuál es tu aporte. Ahora,
profe, yo difiero porque en tal universidad trabajábamos así y nos graduamos. Regálame un segundo. Ahora, aquí voy a hacer una crítica. Yo estoy hablando del bien ser, porque debo reconocer que hay una cantidad de doctorados de diferentes universidades en los que el nivel de profundización es un poquito... yo recuerdo que cuando fui a hacer mi doctorado en el año 2018, me alcancé a matricular en una universidad de un país que no voy a mencionar, y no voy a mencionar tampoco la universidad porque ni todas las universidades de ese país son así, y no sé si todos los programas de esa universidad también sean así. Pero resulta que yo me matriculo en un doctorado, primero, pues que valía 70% menos de lo que vale un doctorado aquí en Colombia. Y segundo, que el tiempo era casi un 30% menos de tiempo y los requerimientos eran mucho más flexibles. Entonces, voy a la primera clase y me encuentro con más de 100 personas, habíamos como 120 y pico personas conectados, y me doy cuenta que hay 120 matriculados en la primera clase y terminan diciendo pues que obviamente que podíamos hacer la investigación en grupo y definitivamente dije pues eh, quizás no es en la calidad que estoy buscando, ¿sí? Porque un doctorado, de hecho los doctorados suelen tener grupos pequeños de 10 15 por lo mucho 20 participantes, porque necesita darle calidad a a las tesis que se van a construir y tiene que ser tesis de nuevo conocimiento. Entonces aquí yo le ponía el ejemplo a la persona, por ejemplo, de qué manera un modelo basado en redes neuronales para la programación del lenguaje natural en entornos de gamificación, mire cómo quedó esa variable, posibilita reconocer patrones de competencias matemáticas en estudiantes de educación básica en ciencias. Entonces yo aquí estaría hablando de una tesis doctoral, dándole origen, dándole, decir, pues yo decía, para mí tu pregunta no es doctoral, ¿sí? Mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir, considerando esto, los patrones semánticos. Porque cuando ya yo tengo claro los patrones semánticos, me queda mucho más fácil comprender que, por ejemplo, vamos a buscar un quali. Sí. Eh, qué pena. Vamos a encontrarnos que la pregunta tiene unos patrones, pero también el objetivo debe tener unos patrones. El objetivo general debe responder al qué, al cómo, al para qué y a la quiénes. Hay investigaciones como las no experimentales longitudinales en los que yo le incluiría el cuándo, ¿sí? El cuándo. Pero son para ciertos métodos en los que yo consideraría necesario, en donde el tiempo juega un papel fundamental en el estudio. Eh, vamos a poner el ejemplo que aquí está presente. Pregunta, ¿de qué manera una construcción participativa? Mira, eso es evidencia del enfoque, construcción participativa. Yo sé que esta persona se va para la investigación-acción o para la investigación-acción educativa o para la investigación-acción participativa. ¿De qué manera una construcción participativa de un programa de clima organizacional proactivo transforma los discursos y praxis en la atención al cliente interno y externo en la EPS Salud, Somos Salud de Montería? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo convierto el objetivo general? O sea, literalmente, podría literalmente copiar y pegar la pregunta. Si la pregunta tiene todos los elementos, lo único que hacemos es eliminar la composición, comenzar con un verbo en infinitivo, ¿sí? Terminar en a, er o ir, eh, y vamos a ver cómo nos queda. En este caso, propiciar una construcción participativa de un programa de clima organizacional proactivo hacia la transformación de los discursos y praxis en la atención al cliente interno y externo en la EPS Salud Montería. Entonces, ¿qué quiero? Quiero propiciar una construcción. ¿Cómo? Participativa y proactiva. ¿Sí?
Eh, o sea, ¿qué quiero? Propiciar una construcción participativa de un programa de clima organizacional, ¿sí? Proactivo. ¿Para qué? Para transformar los discursos y praxis. ¿En quiénes? En, en el cliente interno y externo en la EPS de salud. Somos Salud de Montería. Entonces se ve el qué, el cómo, el para qué y el a quiénes. Entonces, de las fases establecidas por el método, saco las preguntas específicas que den respuesta en coherencia a la pregunta general. Y hago lo mismo, de las preguntas específicas, sacamos los objetivos específicos. Y eso me garantiza una coherencia sistémica. Entonces, mañana, que se me acabó el tiempo hoy, mañana vamos a trabajar en la construcción de esto en nuestra penúltima clase conmigo al menos. ¿Sí? Perfecto. Sí, mañana traemos puros ejemplos de preguntas cualitativas, sino que quería simplemente explicarles lo que hice con ellos. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Me pueden escribir por las redes sociales, aunque en estos días he estado bastante atareado y no he podido, de hecho, tengo como más de una semana de no montar contenido en las redes, porque he estado bastante ocupado, pero bien, ahí estamos, ¿ok? Ok, me alegra mucho que les haya gustado. Claro, con todo gusto, y aquí les mando mis redes sociales. Instagram, aquí les estoy mandando mi Instagram, ¿ok? Pero nos vemos mañana. Sabes que estoy muy a deuda conmigo, de las cosas que estoy muy a deuda conmigo es esto. No sé si está Lina, si está Daniel, si alguien de la SIL está, no hay nadie.